En su compromiso de erradicar la corrupción de la Ciudad de México, diputados locales de Morena presentaron iniciativas que buscan soluciones estructurales. En la sesión ordinaria del Congreso local, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Ernestina Godoy, presentó a nombre de su bancada un paquete de iniciativas para fortalecer a las instituciones en el combate a la corrupción y a la impunidad. La diputada Godoy señaló que este es un esfuerzo mediante el cual se fortalece la autonomía de los órganos anticorrupción que urge se empiece a trabajar en la capital. Se favorece la participación social en la selección e integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Se disminuye la dimensión administrativa estructural de la Secretaría de la Contraloría General, pero en cambio se restituye a su futuro titular la atribución de nombrar a los encargados del control interno en las dependencias y entidades de la administración pública. Las leyes que se propone reformar son la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Auditoría y Control Interno, la Ley del Sistema Anticorrupción, Ley de Fiscalización Superior, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todas de la Ciudad de México. Con esta iniciativa, nuestro grupo parlamentario asume la corrupción como un asunto estructural donde hay que buscar modelos que rebasen las soluciones burocráticas que no inciden de forma importante para acabar con este flagelo. La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen. Con imágenes de Alfredo Ponce, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.